Lo que le comentábamos, hubo duras críticas recíprocas. Así los candidatos presidenciales Janet Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en un nuevo debate, el segundo que ha habido en esta instancia después de la primera vuelta, el penúltimo, porque queda todavía el de Anatel. Este fue organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, fue realizado físicamente en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Queremos profundizar en este debate. Estamos junto a la diputada del Frente Amplio y vocera del comando de Janet Jara, Gael Llopans, a quien saludamos y le damos la bienvenida al Canal 24 Horas. Diputada, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estuve allí. Una jornada bien calurosa, pero estaba más caluroso adentro, vamos a decir, porque hoy creo que este fue de los debates más intensos que hemos visto entre los dos candidatos. Sí, yo diría, además que de los pocos debates en esta segunda vuelta, porque efectivamente tuvimos uno anterior y iba a haber otro, ¿cierto? Pero Tres semanas, uno por semana. Uno por semana más o menos, sí. Claro, mal despliegue en terreno, eso bueno, la percepción de ustedes que es poco, la percepción del candidato Kast es que es suficiente, evidentemente. Pero al margen de aquello, a la candidata Janet Jara se le había visto en algunas instancias algo ofuscada, ella misma incluso lo ha reconocido. ¿Qué le parece a usted el desempeño de su candidata? No me va a decir qué malo, pero en términos generales, ¿qué le parece el desempeño? ¿Mejor que en debates anteriores? ¿Logra la interpelación que requiere hacerle a quien va adelante las encuestas? Sí, yo creo que nuestra candidata, además está decir que tiene harto desplante para este tipo de instancias, pero creo que este ha sido su mejor debate durante todas las campañas. ¿Su mejor debate? Sí, ¿De toda la campaña? Yo diría que sí. ¿Por qué? Primero se logra visibilizar sus competencias, su capacidad en distintos temas. Además, yo creo que algo muy relevante y que yo lo valoro mucho al menos, que es la posibilidad de tomar posición, ¿cierto?, en determinadas cosas. O sea, cuando se pregunta sí o no, a veces hay que responder. Y eso lo demostró con carácter y además con la competencia que tiene nuestra candidata presidencial. Y además se muestra en contraste, ¿cierto?, con José Antonio Kast, que en este caso no respondió. O sea, y ahí me parece que también comete una falta de respeto incluso hacia los mismos periodistas, porque en más de una oportunidad le pedían que fuera al punto, a la pregunta, y él escabulló, incluso arguyendo que ya se había acabado el tiempo, cuando en otras ocasiones incluso ocupó más del tiempo establecido para hacer ver su punto de vista. Entonces, es bastante yo creo que es evidente que tiene una estrategia de no responder. Lícita del candidato, o sea, él ha decidido hablar sobre algunos temas y evadir otros, o sea, él habla de seguridad, migración, crecimiento económico y hay otros temas sobre los cuales dice, no voy a responder a la agenda que pone el gobierno, porque acusa a José Antonio Kast de que el Ejecutivo está haciendo caja de resonancia de la candidatura de Janet Jara. Pero estas eran preguntas que le hacían los periodistas, sí, claro, por supuesto. No son, digamos, interpelaciones solamente de nuestra candidata o de, como que yo creo que no siempre uno le puede echar la culpa al empedrado, a veces hay que hacerse cargo, y si va a ser presidente de Chile, tiene que hacerse cargo de cada una de las agendas que le corresponde a un presidente, que en realidad son bastantes, son distintas temáticas y de la cual uno tiene que tomar posición. Independiente que a uno le parezca o no, pueda tener, digamos, diferencias con él, pero uno se tiene que hacer cargo de que si está postulando al más alto cargo del país, debe tener una posición y debe ser transparente con ella. Y no responder, decir depende en cada una de las respuestas, en preguntas importantes. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la eutanasia, yo creo que ahí también quedó en evidencia que él iría a vetar el proyecto de ley. A pesar de todo el debate legislativo que hemos tenido durante este tiempo, a pesar de que estamos hablando de darle una muerte digna a las personas, él pretende vetar. Ahora, y nuestra candidata pretende promulgarla. Ahora, diputada, usted ve las reacciones en red, evidentemente, y también algunos analistas que han hecho el punto sobre el tono del debate. En el caso de Janet Jara, el mismo candidato le dijo, yo no utilizaría en este debate la palabra joder cuando ella habla a propósito del tema de la colusión, del mercado de la colusión, o cuando se producen estas interrupciones y ella le dice a él, ¿no?, Chavo del Ocho, etcétera. Hay allí una, comillas, salida de libreto de la candidata. ¿Logra el tono para alguien que también aspira a estar en la primera magistratura del país? Sí, yo creo que ahí a ver, Se ha hecho un punto sobre eso en las redes, el mismo candidato se lo señala. Yo no utilizaría ese lenguaje, le dice, tú me dices cuando yo puedo hablar. Hay allí una situación un poco friccionada, si usted quiere. O sea, es que bueno, igual de todas formas la fricción existe porque es una segunda vuelta y por cierto que el ánimo, digamos, para todos lados va y viene. O sea, de hecho, el mismo candidato yo encuentro que fue en el anterior debate, en el de cooperativa, cuando le dice, ¿cierto?,
Claro, en el foro social, en donde le plantea, ¿no?, que estamos escuchando comerciales, como también de una manera bien agresivo-pasiva, ¿cierto?, que es un estilo del candidato. Y en este caso, cuando la culpabiliza, ¿cierto?, de una violación, como es el caso de Monsalve, la hace responsable de eso, también es bien violento. Entonces, quizá él yo diría, como él trata de hacer ver como que no lo es, pero su lenguaje es bien violento. Y en ese caso en particular, agrediendo a una mujer, ¿cierto? Porque yo ahí veo que Perdón, no hace ni ¿usted siquiera dice la que el concesión. candidato agredió verbalmente No, a yo creo Janet Jara? que ¿Por qué lo que está él diciendo ahora? mira, lo que me pasa es que él es de una forma agresivo-pasiva, instala puntos que me parece que no son, digamos, parte de una discusión pasiva, ni tampoco, o sea, hace ver un punto que yo creo que es complejo y en este caso sí es atacando a nuestra candidata. Ahora, Y no es la primera ¿y no es oportunidad. esperable que alguien que viene de la oposición como José Antonio Caz saque un caso tan emblemático como el del subsecretario Monsalve en un debate, sobre todo teniendo en cuenta que Janet Jara fue ministra del gobierno del presidente Boric? O sea, ¿es esperable desde el punto de vista político que un tema así salga a la palestra? ¿O usted pensaría que eso no iba a salir? Lo que pasa es que uno puede preguntar qué es lo que haría, por ejemplo. Que eso puede ser legítimo, o si le parece o no la postura que tomó el gobierno. Y en esto ha sido nuestra candidata bien clara. Ella ha señalado en más de una ocasión que no estuvo de acuerdo con la definición que se tomó y que, de hecho, ella como ministra, en un caso similar, con el subsecretario de Previsión Social en ese momento, tomó otra definición. Y así que yo en esto creo que no, o sea, simplemente es un ataque. Y además lo particularizo porque ella señala también que tiene un estilo, y yo comparto eso, que José Antonio Caz tiene un estilo respecto a las mujeres que, digamos, da para hablar. Un estilo que es Por favor, agresivo. explíquenos eso. Porque lo insinuó ya en la Sí. respuesta anterior. ¿Qué pretende instalar? ¿Cuál es la aseveración a propósito de José Antonio Caz? Si agrede o no a la candidata, que lo esboza en la respuesta anterior, y ahora este estilo con las mujeres. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo lo que veo es que José Antonio Caz es intolerante con las mujeres que piensan distinto a él. Y con no lo las veo, mujeres, o sea, hay una cuestión de género, dice usted. En particular, porque, a ver, quiero traer a colación no solamente esta situación con Janet Jara, con nuestra candidata, sino que también lo que sucedió con la candidata Evelyn Matei y lo que se hizo en el entorno de José Antonio Caz, dentro de la contracampaña que le hicieron a ella. También quiero recordar, ¿Y ahí está la senadora, José Antonio Caz involucrado? Porque una cosa son los votos y pero otra sus muy votos que eran su distinta. círculo. Pero, por eso Eran su usted, círculo. pero lo que usted dice es que el estilo de él en lo particular o el entorno, que es muy distinto. Hoy día no era el entorno el que estaba en el debate, era una persona con otra, un candidato contra otro. Es Y que usted dice que hay una violencia como media oculta hacia la mujer. Yo diría que hay un hilo conductor, porque ese es un caso, pero también quiero traer otro. Es de la senadora Carmen Gloria Aravena, ¿cierto?, que decide salir del Partido Republicano porque fueron intolerantes con una posición diferente política que ella tuvo. O incluso quiero traer a colación alocuciones de la diputada Gloria Navellán, que en su momento también señaló que no votaría por José Antonio Caz en ningún caso, porque también veía que habían reacciones que eran de este estilo. Entonces, yo voy sumando, ¿cierto? ¿Cuál es la trayectoria, cuál es la forma política que él tiene? Es que todo lo que usted describe, diputada, lleva a un concepto que es parecido a la misoginia. ¿Usted ve algo así? Porque me está dando casos, dice que agrede a la candidata en el debate y me trae otros casos a colación y todos con mujeres. Sí. ¿Hay algo, para que usted sea clara al respecto, hay algo de misoginia en el candidato? ¿Cree usted? ¿Es lo que está diciendo? Yo veo que sí. Yo veo que sí. Que es la forma de ver que él tiene respecto a las mujeres. Ok. Usted señala eso. Ahora vamos a lo que pasa de aquí al resto de campaña. Falta todavía el debate de Anatel. Las encuestas que se han equivocado, pero ninguna se equivocó en decir cuáles eran los candidatos que pasaban a segunda vuelta, se han equivocado en las magnitudes, ¿no? En términos generales y en el mismo comando de la candidata Janet Jara se reconoce que esto es cuesta arriba. Nosotros ya lo conversábamos con candidato A, lo conversábamos con otros veceros, lo dijo Francisco Vidal más temprano, conversamos con Carlos Minami, y hablan de un cierto derrotismo en el entorno, de hecho lo dijo Francisco Vidal, en el entorno de la candidata. ¿Usted percibe eso? Y si lo percibe, ¿cómo se sale de eso? Porque queda poco más de una semana. Y si hay un derrotismo en la candidatura o en el entorno de la candidatura, difícilmente se traspase eso al votante como ir a recoger aquellos votos que le faltan. La candidata está en 27 y tiene que llegar al 50 más 1.
O sea, después de los resultados creo que hubo un reorden. Pero en esto quiero ser bien clara porque la candidata nos ha demostrado en más de una oportunidad, y estos foros, los debates han sido, digamos, bien promotor de demostrar eso, que ella tiene la fuerza y la convicción para ir a ganar. Y así se ordena todo el mapa, digamos. Hoy día el comando está detrás de la voluntad de ir a ganar la elección. Pero Por Francisco eso, Vidal dijo esta semana esto que le estoy yo planteando. No sí, antes de la primera vuelta. Él, de hecho, se integra después de la primera vuelta y dice que por hay eso un mismo. entorno de derrotismo. Por eso yo creo que en esto, a ver, me quedo con el ánimo que tiene ella y que nos impulsa también a seguir adelante, porque, a ver, una elección y el camino que tenemos para esa elección se define día a día. Sobre todo las elecciones que hemos visto durante este año que han sido, digamos, bien variantes, incluso para la encuesta, para lo que se esperaba inicialmente, los resultados han cambiado incluso lo que se esperaba. Entonces, en ese sentido, yo diría, acá no hay ningún resultado que ya esté dado. Ahora, diputada, al margen de aquello, si uno mira los votos solamente que obtuvo la candidata Janet Jara, es el peor resultado de una candidatura izquierda en 60 años, por decirlo en términos estrictos de cuánto obtiene. Hay que irse a alguna de las elecciones de Allende, en una de las primeras incursiones de Allende. Pero no estoy de acuerdo Sí, con... sí, revise las votaciones y piense usted que si usted le agrega todo el sector, Marco Enrique Minami completo, Arrate completo, y se los va sumando, no llega al 30. Evidentemente es un escenario difícil. Y además, si uno ve las últimas elecciones en nuestro país, lo normal es que la oposición triunfe. Y la alternancia ha sido permanente en el último tiempo, desde Bachelet, Piñera, toda la saga hasta llegar al presidente Boric. Por eso le preguntaba yo por el ánimo de derrotismo que el mismo Francisco Vidal dice, y los números que son muy duros, porque si la candidata tiene que ir a buscar votos, evidentemente no los va a ir a buscar el votante de Kaiser. Me parece que no hay nada allí para ella, supongo yo. En algo de Matei podrá haber, difícilmente el votante UDI, difícilmente el votante RN, quizás en el votante Opoli. Queda como nicho, si usted quiere, el PDG, y en esta consulta de la cual no tenemos datos duros, sí tenemos los porcentajes, y un 2% de los consultados online dice que votaría por Jara y un 20% dice que votaría por Kast y el 78% nulo blanco. ¿Dónde se van a buscar esos votos y cómo se obtienen esos votos? Lo que pasa es que yo soy, a pesar de que soy bien respetuosa de los partidos políticos, hoy por hoy no veo que exista el peso para que los partidos políticos digan A y sus electores sigan a esa definición A. Más bien, los electores, los ciudadanos toman sus decisiones por sí mismos, son bien independientes a incluso la definición que hayan tomado los partidos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos enfocados a ir a hablarles a las personas con medidas concretas, con el contraste que es necesario, porque hay dos proyectos políticos que están hoy día en elección. Uno encabezado por José Antonio Kast con propuestas, por ejemplo, una de ellas que me parece bien preocupante, que la señaló también la candidata en el foro el día de hoy, que tiene que ver con terminar con la indemnización por año de servicio que sean pagadas por el empleador, a pasar a otro tipo de modelo en donde sea el trabajador el que la pague. Entonces, estamos hablando de cambio bien complejo que se pretenden hacer y que están en el programa. Entonces, a ver, yo en esto creo que la ciudadanía es la que va a tomar la definición. Entonces, me quedo más bien con el desafío. Y lo he visto además en la calle, cuando uno conversa, está todavía la opción, está abierto, ahí la definición la toman las personas, pero yo creo que lo importante es cuál va a ser el raciocinio que se va a tomar. Va a ser con programa en mano, va a ser respecto a las características de los candidatos, y ahí tenemos harta cancha nosotros al menos que ocupar. Y digo, tenemos más ventaja también. Diputada, evidentemente ese es el ánimo que hay en el comando, pero si uno mira al otro lado, en el lado del comando de José Antonio Kast, han tenido el respaldo tácito del expresidente Eduardo Frei. No lo ha dicho él en un punto de prensa, pero la reunión privada evidentemente da cuenta de una cercanía. Lo mismo pasa por todo este grupo de personas dirigentes de demócratas que fueron a ponerse tras la candidatura. Lo mismo que hizo Matei, lo mismo que hizo Johannes Kaiser, que era más bien esperable. Y en el caso de Janet Jara ha obtenido apoyos que probablemente eran muy obvios, como el de la señora Luisa Durán, la ex primera dama, pero le ha costado penetrar al mundo del centro. ¿Ustedes están tratando de tener un encuentro con Franco Parisi? ¿Se va a dar eso? ¿No se va a dar eso? Mira, en realidad como... ¿O no van a ir detrás de eso? Como te mencionaba, más que ir detrás de determinadas personas... Es que la candidata al principio hablaba de Franco, de su programa, de lo interesante sus propuestas, que era. y de hecho muchas de él, de las decía propuestas... Franco. Muchas de sus propuestas fueron incorporadas, pero claro, entendemos que ahí hubo una votación en su partido, una definición.
Eso no quita que quienes votaron por el PDG o por Parisi vayan a hacer lo mismo, ¿cierto? Yo creo que las personas son bien autónomas al momento de tomar la definición y en ese sentido nosotros también vamos a ir a hablarle a quienes votaron por Parisi o a quienes votaron también por Evelyn Matei. Por Evelyn Matei votaron también varias mujeres. Sí, por supuesto. Que, digamos, no sé si estarían de acuerdo ni con el estilo de liderazgo, ni con las propuestas, ni con la trayectoria que ha tenido José Antonio Kast respecto a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, oponerse a la píldora del día después, por ejemplo, oponerse al aborto en 3 causales, por ejemplo, que su bancada, la del Partido Republicano, llevara la ley de violencia integral al Tribunal Constitucional. Ahora, diputada, dentro de la estrategia de la candidata Janet Jara ha estado un evidente desmarque del gobierno del presidente Boric. Ha criticado abiertamente las políticas del presidente Boric. El tema fronterizo, por ejemplo, dijo en un evento al gobierno mío, yo ya habría mandado un ministro, sí. Marca un punto en el tema de la toma de San Antonio. Ella emplaza, de hecho, al presidente Boric a actuar, señala que ahí ha habido tardanza en la reconstrucción del incendio, del mega incendio de Viña del Mar, ha sido muy dura y muy crítica, una reconstrucción que no llega al 8%. Esta política de desmarque, de decir yo no soy Boric, y evidentemente no lo es, no es continuidad. ¿No también es un riesgo para ese techo que tiene el presidente Boric, esa base de votación que son cerca de 30 puntos? Primero, no hay duda de que ella representa a todo el amplio sector digamos, del centro izquierda en términos políticos. Y en eso es parte tanto el presidente Boric, la presidenta Bachelet, que un poco también la pregunta en dónde iba, ¿cierto? Si se sentía más, digamos, continuidad de Bachelet o de Boric, la pregunta del día de hoy. Pero yo lo que veo es que ella tiene un liderazgo propio y tiene una historia que es diferente también Pero a esos liderazgos. ha criticado mucho al gobierno del presidente Boric, se ha desmarcado bastante del gobierno. Mira, yo diría que ha marcado sus diferencias y sus puntos de vista también de lo que haría ella diferente siendo presidenta, y eso es legítimo. Eso no quita que también ha reconocido lo que se ha hecho bien durante este gobierno. Por ejemplo, la reforma de pensiones, las 40 horas o incluso ley Papito Corazón. Entonces, allí hay varios temas que yo creo que también hay que visibilizar. Ella ha recogido, se quiere profundizar lo que el Estado está haciendo bien, pero también hay que reconocer que hay desafíos pendientes de los cuales hay que hacerse cargo. Diputada, ¿qué habría hecho distinta la candidata Janet Jara en el caso de estar en la Moneda frente a lo que ha hecho Boric en el norte? En la crisis fronteriza, si es que hay una crisis fronteriza, esta suerte de crisis humanitaria con un aumento que ha sido detectado pero que tampoco es tan significativo, porque ella ha marcado un punto allí, ella ha emplazado al gobierno a tomar carta en el asunto y ha dicho debiera haber un ministro de Estado. ¿Qué habría hecho ella distinta de lo que ha hecho el presidente Boric? La reunión entre los cancilleres fue por Zoom. Claro, hay un subsecretario. Ella lo que ha señalado también es que habría actuado antes. O sea, se ha tardado el presidente Boric. Eso es lo que en el fondo es su punto de vista diferente. ¿Usted suscribe eso? Yo lo suscribo, sí. O sea, vio tardanza del gobierno. Yo creo que debiera haberse actuado con más premura, entendiendo que no es la situación de crisis que incluso con fotos falsas han señalado desde la oposición, incluso el mismo candidato José Antonio Kast, que a mi juicio ha tratado de sacar un provecho político sin siquiera tener propuestas serias en materia de migración, que quedó develado el día de hoy, que incluso ni siquiera está reafirmando una expulsión administrativa para hacerse cargo de sus propias propuestas. O sea, es más bien una invitación a que se vayan, eso es lo que está planteando. Por nuestra parte, lo que nosotros queremos hacer es hacer la pega bien. O sea, si estamos hablando de la situación migratoria, hay que hacerlo en términos serios en el país porque sabemos que genera un problema, no solo para quienes están en Chile en situación irregular y también en la situación regular. Fue corregida por una de las periodistas, creo que fue Constanza Santa María, que le corregía las cifras. Respecto a las cifras. Respecto del empadronamiento. También eran cifras diferentes. Eran cifras diferentes, entonces también es interesante saber si ella tiene efectivamente un plan para abordar esa situación. Lo que ha planteado el candidato Kast es enviar un proyecto de ley, declarar ilegal el ingreso irregular a Chile y en función de aquello, la ley no es retroactiva, no puede serlo, naturalmente hacer esta expulsión. En el caso de Janet Jara, si las cifras que maneja son distintas, se empadrona y se regulariza, se empadrona y se hace. ¿Qué se hace con los 180.000 que ya están empadronados y sobre los cuales hay información? Claro, es que son, digamos, como asuntos complementarios, pero que son conceptos diferentes, que a veces se han mezclado en el debate. Y yo creo que eso también es relevante decirlo. Respecto al empadronamiento, si bien hubo un proceso
yo creo que es relevante abrirse la pregunta de si fue suficiente ese proceso de O empadronamiento. sea, ¿ustedes empadronarían a todo el universo de los migrantes irregulares? Porque eso Por va cierto. desde 340.000 en los cálculos más conservadores hasta cerca de 800.000 en los cálculos que son... Es necesario ese empadronamiento. Y Porque ese es empadronamiento... necesario hacer un perdón. empadronamiento total. Ok, se hace un empadronamiento de todo. ¿Y qué se hace después con eso? Porque usted va a tener, por decirlo, un universo de 500.000 personas, 600.000 personas. Y ya se va a saber, estas personas entraron de manera irregular. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, hay que ver en qué situación entraron, porque hay personas que están acá también, digamos, arrancando de la ley. Estos son los migrantes irregulares. Claro, porque una cosa es ser irregular y dentro de los irregulares pueden haber personas que cometieron delitos y dentro de nuestro programa lo que está es que si cometieron delitos según la ley 20.000, expulsión inmediatamente. ¿Y cómo se expulsarían a las personas si son de origen, por ejemplo, venezolano? Que es el mismo problema que tiene José Antonio Kast. 14 personas intentaron salir por el norte y el norte está militarizado la frontera con Perú y hasta ahí llegan. También llega lo mismo usted. O sea, ¿Cómo se expulsa a las personas si en el país de destino, este caso Venezuela, en la eventualidad de que estas personas que cometieron delitos y que ingresaron irregulares y que sean venezolanos, el espacio aéreo está cerrado en Venezuela, la misión diplomática chilena fue expulsada de Venezuela y en la práctica no hay ya relaciones ni diplomáticas ni consulares? ¿Cómo se logra la expulsión de personas de ese país si ni siquiera vuelan aviones para allá? Bueno, es que por eso lo primero es determinar cuáles son los casos, ¿cierto? Estamos hablando aquí de una situación más particularizada porque son las personas que cometen delito por la ley 20.000. Y en ese caso también es importante tener en consideración la labor que ha hecho Cancillería, no solamente en términos de las relaciones diplomáticas que sabemos que están complejas con Venezuela, sino que también con el resto de los países de alrededor, porque el mismo problema que tenemos en Chile lo tienen en otros países alrededor. Entonces yo creo que es importante esto, tenerlo en consideración respecto a las relaciones diplomáticas en términos internacionales. ¿Habría que volver de a tener relaciones con Venezuela? Porque le pregunto, va a llegar en la eventualidad de un gobierno de Janet Jara y si se hace este empadronamiento de ciudadanos y se determina que se va a expulsar a aquellos que tienen antecedentes penales, si usted no tiene espacio aéreo abierto en Maiquetía, en Caracas, o no tiene vuelos llegando a Venezuela en general, no va a poder expulsarlos. Tenemos que llegar a la mejor solución en términos diplomáticos posible. Y eso creo que no requiere solamente una conversación con Venezuela, sino que también con el resto de los países de América del Sur. Perfecto. Eso me parece que es importante. Ahora, sobre todo teniendo en consideración, y a mí me preocupa bastante, que incluso la amenaza que tenemos desde Trump a la situación en Venezuela puede generar una ola migratoria mayor. Y ese es un problema para toda América del Sur. Bueno, eso está también por verse lo que pase en Venezuela efectivamente con este anuncio de Estados Unidos de ya iniciar una fase terrestre en ese país. Diputada Gal Jomas, le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tenga por la buenas tardes, muy invitación. amable. Gracias.